Las películas de Star Wars en los últimos años se han dedicado particularmente en seguir explotando y explorando pues la historia de los Jedi, en particular de lo que podríamos llamar el legado de Skywalker, toda la descendencia de Luke Skywalker, de Anakin Skywalker, todas las tramas relacionadas con el Imperio, con la Alianza Rebelde, con la Nueva República, con lo que llamaron la Nueva Orden, han ido expandiendo como mucho esas historias y siempre han estado centradas en torno a el concepto de los Jedi, en torno al concepto de la Orden Jedi y pues todo lo relativo a pues lo que nos presentó la trilogía original, lo que trató de profundizar la trilogía de precuelas hablando un poco más de la historia de cómo Anakin Skywalker se transformó en Darth Vader y posteriormente pues lo que sucede pues a raíz de la descendencia de Skywalker y su intención de pues formar una nueva academia Jedi y bueno, etcétera. Toda esa trama pues es muy bien conocida en las películas o bueno, digamos los arcos principales que se han visto en cine y las películas de Star Wars. No obstante, pues todas estas películas de Star Wars siempre se han caracterizado por tener un tono grandilocuente en el cual siempre estaba la búsqueda de cómo salvar la galaxia, de cómo restaurar la paz en la galaxia y eran tramas que afectaban pues en general a todos los individuos en la galaxia. Pero la película original de Star Wars, la del 77, tenía una especie de tono, pues eso ya está muy bien documentado. Hay muchos youtubers que han hablado al respecto, hay muchos creadores de contenido que han hablado al respecto, hay mucha historia, documentales y demás, donde pues evidentemente se muestra que la influencia de George Lucas estaba basada principalmente en películas de Akira Kurosawa y películas de samuráis. Esas películas tienen también un, digamos, tono un poco de estos guerreros solitarios que van tratando como de resolver situaciones, de rescatar a alguien, de apoyar a alguien, de, digamos, cambiar un poco la vida de algunas personas en un nivel un poco más local. ¿Sí? Y pues obviamente la película después tiene este giro de esa batalla contra la Estrella de la Muerte y demás, pues que ya escala, sube el nivel, sube la apuesta, pero pues hacía falta un poco ese, digamos, ese estilo, ese ambiente un poco western, un poco spaghetti western, que uno podía ver cuando nos presentaban Tatooine, todo el mundo en Tatooine, cómo funcionaba la sociedad de Tatooine y personajes como Han Solo y otros. Ese buen sabor de ese tono western que había en Star Wars se había diluido con el tiempo, pues en las entregas posteriores, todo el tiempo vendiéndonos solamente la historia de los Jedi y pues del camino del Jedi. Afortunadamente, en 2019 llega un producto que es del que vamos a hablar hoy, que es el Mandaloriano, y es un producto que rompe esa, digamos, esa estética y esa estela narrativa que tenían originalmente las películas que estamos mencionando y los otros subproductos derivados de las películas de Star Wars, que buscaban enfocarse únicamente en esas historias en torno a los Jedi, en torno a todo el linaje Skywalker. Y es presentarnos otra vez ese, esas narrativas de spaghetti western, de personajes un poco más solitarios, de historias aisladas, donde no hay, digamos, un impacto en las acciones de nuestros personajes que trasciendan, digamos, a afectar el destino de la galaxia, que quitan un poco ese peso sobre lo que podría pasar con el destino de la galaxia. Y eso es algo que hacía muchísima falta y que esta serie, este producto, porque ya también hablaremos un poco de la película que salió en este año 2026, nos aportan un nuevo tinte, un nuevo, digamos, retorno a esa esencia de western, también de películas de samuráis y demás, que se había perdido en todos esos productos que se han estado pues lanzando recientemente y pues que con los que Star Wars ha tenido un poco de problemas dentro de la comercial. Sin embargo, pues este video no va a abordar esos temas comerciales, esos temas de taquilla y demás, porque ese no es el enfoque. La idea es simplemente contarles a ustedes por qué esta serie y por qué la película también que está basada en esta serie me parecen un producto maravilloso y también muy disfrutable para ver. Así la persona que lo esté viendo no conozca, digamos, directamente esta saga, que no haya visto las películas originales, porque es un producto que está tan bien concebido que permite a audiencias nuevas acercarse al mismo. Entonces vamos a estar hablando un poquito
de esta serie de una forma muy condensada. Estaremos hablando de las 3 temporadas que están disponibles en el servicio de streaming de Disney Plus, y también vamos a estar hablando de la película que salió este año, que mantiene esa tonalidad, esa narrativa tonal de la serie de las primeras 3 temporadas, que pues en este momento no se sabe, no está confirmado si vaya a haber una temporada adicional. Creo realmente que ya es innecesario extender un poquito más eso, pero en la siguiente parte del video seguiremos ahondando sobre pues, estos conceptos, estas ideas, y por qué Mandalorian o el Mandaloriano es un gran producto de Disney y es un gran producto de Star Wars que es muy fácil de disfrutar, y además también es un producto que recobra un poquito esa esencia de películas o series que uno ve en los 80, donde tenemos un personaje día a día en cada capítulo viviendo aventuras nuevas y misiones nuevas. Entonces quédense acá para saber un poco más de lo que opinamos acerca de Mandalorian y de Mandalorian and Grogu, de sus 3 primeras temporadas y de la película del año 2026. ¿Qué es lo que aporta el Mandaloriano como serie y como producto en general? Pues lo primero es que explora una cultura o una raza que poco había sido explorada en Star Wars. Es más, el término raza vamos a ver que realmente no cuadra mucho con lo que estamos diciendo, para un par de personajes que aparecían en la saga original. Naturalmente hay una cantidad de material adicional que se produce, libros y cómics donde pues probablemente se expanden estos personajes o se expanden estas culturas, pero pues vamos a hablar estrictamente de las películas porque pues no todo el mundo se adentra a conocer estos cómics, se adentra a conocer todo este material adicional, sino pues simplemente lo que uno ve en las películas. En la saga original de Star Wars, en las precuelas y en las secuelas, se introdujeron 2 personajes, Boba Fett y Jango Fett, como cazadores de recompensas, y pues se habla un poco, muy ligeramente, de la cultura de ellos, que se les refiere como mandalorianos. Pero más allá de eso, pues no se expande mucho. La única diferencia fundamental que vemos de los 2 personajes, hablando de Boba Fett y Jango Fett, es que a Boba Fett nunca le podemos ver el rostro en las películas, en las originales, pues salvo obviamente en el episodio 2 cuando lo muestran como niño, pues, pero pues se asume que en ese momento él todavía no ha tomado este rol de poseer la armadura de su papá. Y Jango Fett pues sí se comporta muy diferente, por lo menos con respecto a este aspecto. Entonces esa cultura pues no había sido explorada inicialmente en la saga original de Star Wars, no se había visto mucho sobre eso, solamente que se veían muy cool. Pues esta serie pues se adentra en esa, digamos, en esa cultura, en ese credo en particular, que es el credo de los mandalorianos, y nos cuentan bastante de la historia de estos personajes, lo que normalmente pues llaman el lore de esta cultura. Y lo hacen a través de un personaje que es Din Djarin, que es el mandaloriano que va a ser el personaje principal de toda esta narrativa, y nos van mostrando cómo pues él lleva su vida de cazar recompensas situado cronológicamente después de la caída del Imperio. Se sitúa alrededor de unos 5 años después de la caída del Imperio. Pero pues lo interesante es que como está construida la narrativa, pues realmente no tenemos que tener mucha información o mucho conocimiento pues de todos estos datos. Es decir, lo que hace también muy valiosa esta serie es que pues las personas que gustan mucho de toda la trama, de que se conocen toda la historia de todas las películas, que han visto cómics y todos los productos asociados, o que al menos conocen las películas originales, pues van a entender un poco pues toda esa como línea histórica y narrativa que hay dentro de pues, toda esta saga de películas. Pero quien no, pues también va a entrar a un, digamos, un universo de fantasía pues muy interesante a través de los ojos de este personaje que es Mando, Din Djarin o el Mandaloriano. Entonces ese es el primer aspecto que me parece valiosísimo, porque Star Wars se ha centrado en que, digamos, como que los únicos personajes cool realmente de este universo eran los Jedi, y entonces pues eran los personajes sobre los que se giraba toda la trama, porque todo el arco narrativo de las cintas originales, de las precuelas y de las secuelas, pues gira en torno a los Jedi como defensores de la galaxia y como quienes definen casi que el destino de la galaxia. Pero esta película nos muestra que también hay otras culturas o credos como los mandalorianos que son considerados como guerreros muy poderosos, muy grandes, y que además llevan miles de años existiendo, son culturas milenarias y que tienen unas tradiciones muy interesantes. Entonces ese es el primer aspecto positivo, nos introduce una cultura completa nueva, nos muestra todas, digamos, las implicaciones y creencias que hay dentro de ese credo, cómo llevan su credo, y también nos cuenta un poco pues lo que ha sucedido con ellos como consecuencia de su, digamos, conflicto también con el Imperio Galáctico, que están diezmados,
viven ocultos, tienen que sobrevivir a través de pues de hacer cazarrecompensas, de buscar, digamos, como ese sustento económico a través de estas labores como cazarrecompensas. Y también como las armaduras de ellos a través de un metal, que es el llamado Beskar, pues van definiendo cómo van creciendo ellos dentro de su cultura y cómo ese metal representa pues esencialmente toda la línea principal del sustento filosófico de su credo. Entonces, esa exploración es buenísima, es muy interesante, es digamos que uno de los aspectos como más inmersivos de la serie. Y el otro aspecto también, que es supremamente valioso y es una de las cosas que más he disfrutado yo, es mostrarnos un personaje que a través de cómo vive ese credo y a través del código de honor que es su credo, cómo va evolucionando moralmente y cómo va evolucionando como individuo, cómo convive y cómo entra en conflictos con sus propias creencias, que de pronto para él es lo más valioso, a través de un proceso de crecimiento personal supremamente interesantísimo y muy muy bonito, que es cuando, pues que esa es la idea, la línea principal de la historia, cuando él en una de sus misiones termina teniendo como objetivo entregar a unas disidencias del imperio una pequeña criatura, pues para que ellos hagan experimentación con la criatura. Esta criatura es de la especie de un Jedi muy importante que sale en la saga principal, que es Yoda. Esa criatura pues es Grogu, evidentemente, y él genera un vínculo con esta criatura, no solamente porque sea una criatura indefensa, sino porque se identifica con ella al ser una criatura huérfana como él lo fue, porque acá nos dan también el contexto de que este personaje es rescatado por esta cultura que tiene como un, digamos, un vínculo muy profundo con esa responsabilidad asumida cuando uno encuentra una persona que queda en condiciones de vulnerabilidad. Y eso lo muestran a lo largo de todas las temporadas de la serie, que son los llamados Foundlings. Entonces, pues, este personaje, Mando Din Djarin, pues es un Foundling que fue encontrado por los Mandalorianos, fue rescatado por los Mandalorianos, adoptado dentro de su credo, y él siente un compromiso muy grande con esta criatura al tener, digamos, una historia de vida similar a la de él. Pero eso también nos muestra mucho como, digamos, la moral, digamos, los principios y valores de este personaje, al sentir que tiene una responsabilidad con esta criatura y al entender el contexto de esta criatura. Entonces hay un mensaje de empatía muy interesante en este personaje, lo cual muestra pues que es un personaje con una complejidad, por lo menos individual, alta, que es bastante elaborado, porque al principio las primeras escenas que uno puede ver de él es el personaje rudo, con su armadura, que dispara muy rápido, que puede resolver una situación casi que a los golpes básicamente, y pues que es muy imponente, es un personaje muy fuerte, pero después empezamos a transitar un poco más las emociones y la individualidad de este personaje. Y eso se desarrolla supremamente bien. Y lo más maravilloso que se hace con este desarrollo de personaje y en general con la cultura mandaloriana, me parece un trabajo asombroso, es el trabajo de dirección de actores con el tema de la expresión, porque naturalmente pues vamos a ver que una de las reglas de esta cultura, de este credo, es jamás retirarse el casco. Entonces estos personajes no les vamos a ver el rostro, sino solamente en pequeños momentos de la serie. Eso hace que parte de la comunicación del actor esté residida en sus tonos de voz, en la forma en la que modula su voz, y la otra en la expresión a través del movimiento de su cabeza y pues obviamente la imagen de ese casco y todos los manierismos y movimientos corporales del personaje. Y eso hace que podamos encontrar una altísima expresividad y digamos una transmisión de emociones a través de personajes que tienen completamente su rostro tapado durante la mayor parte de la película, de la serie también. Ese es un aspecto que me pareció excelentísimo, o sea, está muy bien hecho, es muy bonito también ver cómo todas esas emociones que pueden ser transmitidas a través de tener un casco puesto. Eh, Acá hay pues mucha información sobre que pues obviamente no fue únicamente Pedro Pascal el que interpretó a este personaje, sino tuvo un stunt y otro actor que se encargaba un poquito como de la parte física de Mando.
pero igualmente el trabajo es impresionante, o sea, se consigue muy bien, se logra, digamos, una transmisión de emociones, los personajes son bastante carismáticos, a pesar de tener su rostro tapado, y la identidad de cada mandaloriano en la forma en la que está construida su armadura también es supremamente interesante, está muy bien construido, uno logra identificar a cada mandaloriano por aparte, no solamente por su forma de ser, por su forma de comportarse o expresarse, sino la identidad que les da su propia armadura. Ese es otro aspecto visual que pues es fantástico. Y continuando pues con la evolución digamos moral y demás de este personaje, lo vamos viendo crecer en el sentido que va constantemente reevaluando cosas que para él eran muy relevantes con respecto a su credo, también cómo se afianza su código de honor y por otro lado cómo va dejando que sea su vínculo afectivo hacia el expósito, hacia Grogu, el que vaya determinando cómo va él a llevar a cabo su futuro, cómo va a desenvolver su futuro a lo largo de la película y la serie, de las diferentes temporadas de la serie, y por otro lado, pues cómo va poco a poco exhibiendo particularidades del personaje. Lo interesante de Din Djarin, el Mando, el Mandaloriano, es que él no es un personaje completamente invulnerable, no lo vamos a ver como ese tipo de personajes que son completamente individuales, que no necesitan de otros, sino que lo vamos a ver necesitando no solamente de Grogu, sino de otros personajes, lo vamos a ver en momentos de vulnerabilidad, y eso lo hace un personaje más cercano, más tangible, más real, más auténtico y más fácil de generar una empatía profunda con él. Vamos a ver amando situaciones en las que necesita la mano de otras personas, de criaturas muy pequeñas, muy humildes, hasta personajes muy épicos, muy legendarios y que tienen también roles supremamente importantes como Bo-Katan, que es una lideresa de los Mandalorianos, y otros personajes de pues digamos gran relevancia o que también han tenido como mucho desarrollo en las películas, porque vamos a ver apariciones de Ahsoka Tano, vamos a ver apariciones de Luke Skywalker, que son personajes que pues se entienden como grandes guerreros que vienen de grandes linajes. Entonces, este desarrollo del personaje, esta ambientación de western, esos momentos de vulnerabilidad del personaje, lo hace sentir a uno como cuando uno veía películas de Clint Eastwood, de este spaghetti western, donde estos personajes tienen morales más reales, donde hay más ambigüedades, donde hay más vulnerabilidad, donde hay más humanidad. No son personajes supremamente idealizados, sino son personajes que son supremamente humanos, son supremamente reales, auténticos. Pues vamos a ver precisamente una historia en la que nos cuentan de forma muy sencilla cuáles las aventuras y desventuras de estos dos personajes en el momento que ya pues Mando decide finalmente que su camino va a estar siempre ligado al niño o a Grogu. Porque eso no sucede tampoco como de forma instantánea, sino que se va construyendo a medida que él va reevaluando ideas y consideraciones que tiene pues, respecto a su credo, respecto a su propia existencia y respecto a su rol de él también como un huérfano o un foundling. Entonces, nada, este es un personaje que se desarrolla de forma excelente, es una historia que atrapa desde el primer momento, precisamente por esa humanidad de sus personajes, por el mensaje también con respecto a cómo llevamos los seres humanos, los hombres y demás, algunos roles en nuestra vida, en particular cuando él decide casi que ser el padre de Grogu. Entonces es una historia muy muy interesante. La película también pues continúa digamos un poco esta idea, se aleja de esa grandilocuencia de Star Wars, nos cuenta simplemente como una especie de capítulo o de temporada resumida en 2 horas, ¿cierto? Las temporadas eran normalmente de 8 capítulos, nos muestra una pequeña temporada resumida, cómo evolucionan y cómo continúan su historia esos personajes sin tener que resolver situaciones críticas de la galaxia, ni irse por allá a salvar a toda la galaxia, a todo el universo, sino simplemente están enfocadas en ellos dos, en su continuidad, ¿sí? Eso hace que sea mucho más valioso, que sea mucho más fresco y también que sea asequible para el público que de pronto quiera ver una historia sencilla, bonita y agradable, donde hayan personajes también con los que sea fácil empatizar. Nada, son de verdad unas 3 temporadas excelentes. La tercera temporada, que pues, digamos hay personas que la critican
duro, a mí me parece igual de muy buen nivel, una excelente temporada, porque pues lo que hace es explorar un poco más el lore de los Mandalorianos y darle un poco más de espacio a otros personajes que han estado ahí y que son supremamente relevantes. En esta temporada se le da un poquito más de espacio a Bo-Katan, se desarrolla la historia de Bo-Katan, la historia del mitosaurio, digamos, la recuperación del planeta nativo de los Mandalorianos. Y eso me parece muy valioso porque no podemos estar esperando que sea solamente historias de el Mandaloriano cumpliendo misiones, sino también es cómo se expande un poco más su cultura, cómo se expande un poco más la mitología de sus orígenes y el credo al cual él pertenece. Y eso se hace de una forma súper, súper excelente. Entonces, nada, las tres temporadas son muy buenas. Es obvio que la primera temporada es oro puro, es una temporada excelente. Que si uno quisiera verla como autoconclusiva, sí es autoconclusiva. Digamos que el final, pues ya da un primer cierre. La segunda temporada también tiene un segundo cierre, ¿listo? Con el tema de Grogu posiblemente entrenado como Jedi. Y la película ya expande un poquito más, que Grogu ya entra formalmente a la cultura mandaloriana y decide su destino estando junto a Din Djarin. Entonces nada, este video lo hago simplemente para comunicarles un poco mi opinión sobre esta serie, que me parece una serie fantástica, una serie muy entretenida, muy sencilla de abordar, y sobre la película que hicieron este año 2026, que también la recomiendo mucho. Es una película muy fácil de ver, muy agradable, y las personas que conocen la historia del Mandaloriano seguramente van a disfrutar esta continuación de su historia.